oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos nuevamente a la Geografía del Yiddish, este programa en el que recorremos las aldeas, villas, ciudades y pueblos del este de Europa que fueron hogar de los judíos ashkenazíes que hablaban Yiddish. Y siempre lo hacemos de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, hoy comenzamos con una aldea de nombre impronunciable, pero a la que tendremos que dedicar incluso 2 programas, algo así como Bechoch. Sí, bueno, los judíos en Yiddish llamaban a esta localidad Bechoch, pero si pensamos en los nombres ucraniano, ruso, etcétera, de la misma localidad, tenemos todavía una pronunciación más incómoda y más difícil. De todas maneras, y más que el nombre, lo que nos interesa es su historia judía y la cantidad de interesantes personajes relevantes que dieron a la humanidad. Y vamos allí. Vamos allí. Esta Bechoch está situada a orillas del río Stripa, un afluente del Dnieper en el oeste de Ucrania, unos 130 kilómetros al sudeste del Lvov, Lviv o Lemberg. En algún momento, por tratados puntuales, tras un ataque turco, se dividió la ciudad y una parte siguió siendo de Polonia, mientras que otra quedó bajo el dominio del Imperio Otomano. Más tarde perteneció al Imperio Austrohúngaro, a Polonia de nuevo y finalmente y hasta hoy a Ucrania, primero como parte de la Unión Soviética y luego ya como República Ucraniana Independiente. La primera mención a residentes judíos en Bechoch es de 1500. Algunas de las tumbas con inscripciones hebreas más antiguas que se hallaron son de 1633. La ciudad y gran parte de su población judía sobrevivieron al levantamiento cosaco de 1648. En cambio, la breve ocupación turca de 1672 provocó una importante pérdida de vidas en la comunidad. A finales de ese siglo XVII, el señor del lugar era Stefan Potocki, que volvió a conceder a los judíos un privilegio que habían detentado antes y que los equiparaba en igualdad de derechos a sus vecinos de otros cultos. Entre estos privilegios no estaban sujetos a la jurisdicción de las cortes cristianas, de modo que si había disputas judiciales entre judíos y cristianos, las juzgaba alguien designado por este señor, por este noble Potocki, y las que se produjeran entre judíos serían materia a juzgar por el bedín de la comunidad. Los judíos tenían libertad para construir y ser dueños de sus viviendas y de trabajar en todo tipo de oficios, incluyendo la destilación y la elaboración de bebidas alcohólicas, lo que no siempre ni en todos los sitios les estuvo autorizado. Así, la población judía fue creciendo constantemente, alcanzando un total de casi 1.400 personas en un censo oficial realizado en 1765. A este número hay que sumarle unas 300 personas más que residían en aldeas cercanas, pero que a todos los efectos pertenecían a la comunidad. La pujante vida comercial que se desarrollaba en el ámbito local, en el regional, con intercambio de mercancías con Cracovia, por ejemplo, e incluso a nivel internacional con el Imperio Otomano y con Hungría, tuvo una gran importancia, sobre todo en la cría de ganado, al igual que en la industria de la piel o la artesanía, además de lo que hemos mencionado antes de la elaboración de licores y cerveza. Bajo dominio austríaco, la población judía de la ciudad siguió creciendo a partir de 1772, pasando a ser de más de 6.000 residentes, lo que constituía un 68% de la población total en 1870. En los comienzos del siglo XX, el crecimiento se había ralentizado, pero aún y así los judíos de Bechoch eran en 1900 más del 50% de los residentes. Debido a esa gran mayoría judía, la ciudad se convirtió en un importante centro de la política en Galicia. El primer consejo del consistorio local,
constituido en 1874, tuvo a 12 miembros judíos sobre un total de 30 concejales. Incluso hubo un alcalde judío, Bernard Stein, que ostentó el cargo entre los años 1879 y 1921, o sea, muchos años. El mismo año en que fue elegido el alcalde Stein, el rabino Simon Schreiber fue el representante parlamentario del distrito que incluía a Bukchach, que es el nombre ucraniano de la localidad, Kolomea y Sniatin. Estas tres localidades formaban un distrito. A comienzos del siglo XX comenzó a editarse allí un seminario en yiddish llamado Der Yiddischer Wecker, el despertar judío, y en 1907 se fundó una gran imprenta en la localidad. En 1914 casi todos los partidos sionistas tenían sedes allí, donde desarrollaban importantes actividades políticas y culturales para transmitir su mensaje. Durante la Primera Guerra Mundial, muchos de los casi 7.000 judíos que vivían en Bet Shoch abandonaron la zona, aunque volvieron tras la contienda. Por entonces padecieron en gran manera con la ocupación rusa que se impuso en la ciudad durante esa guerra. Luego estalló la guerra civil y las tropas ucranianas de Simón Petliura saquearon propiedades y violaron y asesinaron a muchos judíos. Este nombre está consagrado en la historia judía como uno de los grandes antisemitas. En el momento en que Polonia conquistó la ciudad en 1921, la mitad de la población total había perecido. Sin embargo, el periodo de entreguerras para los judíos fue, al igual que para todos los habitantes de Bet Shoch, de intensa actividad política y cultural, pese a que la situación económica se iba deteriorando paulatinamente. Bajo ocupación soviética, que se extendió entre 1939 a 1941, los judíos vieron cómo su vida comunitaria era severamente restringida y se vieron obligados a pasar a la clandestinidad, pese a que la comunidad había aumentado en número de personas con los refugiados procedentes de sitios de Polonia ya ocupados por los nazis. Las instituciones de la Keilah se cerraron y se prohibió toda actividad política de cualquier índole. Las empresas fueron estatalizadas y aunque algunas no lo fueron, se les impuso una tasa impositiva a sus actividades que las obligó a cerrar. Pese a que el culto religioso se prohibió, las sinagogas podían seguir ofreciendo servicios siempre y cuando pagaran asimismo altísimos impuestos. Las instituciones educativas que impartían clases en hebreo fueron clausuradas y se reemplazaron por una escuela en lengua yiddish. En víspera de la invasión nazi, en 1941, el número de judíos había alcanzado los 10.000. Como en casi toda Galicia, el hasidismo tuvo muchos adeptos en Bet Shoch, dirigidos por rabinos notables por su erudición, pero también los tuvo la Haskalah, el iluminismo judío. Antes de acabar con esta primera visita a Bet Shoch, ya que volveremos ahí en 2 semanas, vamos a mencionar algunos nativos destacados, como por ejemplo a Yitzhak Fernhof, un nombre importante en las letras hebreas de su tiempo. Entre 1896 y 1899 editó una colección llamada Sifrei Sha'ashuim, que podríamos traducir como libros de entretenimiento, libros para el ocio y otras antologías. Él mismo escribió relatos cortos en los que volcó las ideas de los Mitnagdim, el movimiento de opositores al hasidismo, y colaboró con diversos periódicos en yiddish y en hebreo de Galicia. También oriundo de la ciudad, su hijo, Moshe Fernhof, fue poeta, escritor y periodista en yiddish, con una extensa obra. Lamentablemente, este literato pereció durante la Shoah. Notable nacido en esta villa fue asimismo el ganador del Premio Nobel de Literatura 1966, Shmuel Yosef Agnon, primera y única vez que se concedió este premio a un escritor israelí. En algunos de sus relatos
describió la vida judía de su pueblo natal, donde su padre fue rabino. Escribió en yiddish y en hebreo, y su obra se tradujo a muchos idiomas. También fue galardonado con el premio Bialik en 1934 y en 1950, y con el premio Ussishkin. Y muchas cosas más que nos quedan para hablar dentro de 2 semanas sobre esta localidad de rica historia judía, Jorge. Pues hasta entonces, hasta dentro de 2 semanas, esperaremos una nueva comunicación aquí en la Geografía del Yiddish para seguir comunicando lo que se sabe de esta localidad, y espero que hasta entonces incluso yo aprenda a pronunciar Bechoch o algo así. Pues muchas gracias, Varda, y hasta entonces. Hasta entonces.